Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad. Iglesia, les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Hace un momento cantábamos una canción que sinceramente me encanta, me fascina la letra de esa canción, porque es ese clamor del pueblo, es ese clamor de la iglesia diciendo: ven Señor Jesús. Cuánta falta le hace a la iglesia de hoy volver a clamar, volver a hablar de escatología, volver a hablar de que Jesucristo regresa, volver a recordar una vez más la segunda venida, que es nuestra motivación. Recordar que vamos para unas calles de oro, un mar de cristal, donde no habrá sufrimiento, donde el sol no va a tener que dar su luz, porque el Señor mismo va a ser nuestro resplandor. Y usted sabe que el sol trae una cantidad de cosas necesarias para el cuerpo humano. Asimismo Jesús va a surtir, va a llenar todo nuestro ser, va a suplir todas nuestras necesidades, nos va a llenar en gran manera. Qué bueno volver a hablar de ese tema. Le invito a que se coloque un momento más sobre sus pies para mayor reverencia ante la palabra. No es reverencia ni ante la iglesia ni ante el pastor, es ante la palabra, que es nuestra máxima autoridad, y creo que todos aquí estamos de acuerdo con que amamos la palabra de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 8, verso 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada a la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Dos cositas. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre, hoy levantamos un clamor. Hoy levantamos, Señor amado, nuestra voz diciendo nuevamente: rescátanos. Queremos ser posesionados como hijos de Dios y como herederos del reino. Ya fuimos nombrados, Señor. Ahora queremos ser posesionados en tu presencia. Estamos esperando esa venida. Ven, Señor Jesús. Llévanos a ese lugar donde no existirá la preocupación, donde nuestra mente no tendrá que estar estresada y cansada por las cosas vanas de este mundo. Yo te doy muchas gracias y alabo tu santo nombre en esta mañana gloriosa, que pido que hables a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor nos enseña muchas cosas que van a veces de la mano con la cultura que vivimos, y muchas veces nos enseña otras cosas que van en contra de lo que nos enseña la cultura, de lo que nos enseña esta tierra, ¿verdad? De los principios o los pilares que nos enseña la tierra, la creación como tal. Por ejemplo, uno de esos pilares que tenemos en el mundo es que
Durante generaciones el hombre se ha preocupado por la naturaleza. El hombre se ha preocupado por la naturaleza. Por ejemplo, la forma en que la dañamos constantemente, que quemamos los bosques, que dañamos la creación, la capa de ozono, las zonas verdes, el aire que respiramos, que si está contaminado, la contaminación de los ríos, el descongelamiento de las zonas glaciales, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre constantemente se está preocupando por lo que dañó, por lo que hemos dañado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y eso es bueno. Nadie está diciendo que es malo que nos preocupemos por lo que Dios nos dio en administración, la creación. Sin embargo, cuando uno va a la palabra, la Biblia nos enseña no solo a preocuparnos por la creación, sino más bien la forma en que la creación se preocupa por nosotros. Lo que estoy tratando de dar a entender o de explicar es que nosotros no fuimos creados para la creación. ¿Me hago entender? La creación fue creada para nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Y si tú no entiendes la diferencia entre lo uno y lo otro, te la pasas esclavo de la creación. Te lo voy a poner en términos de Entre Ríos. El ganadero no fue creado para las vacas. Las vacas fueron creadas para beneficiar al ganadero. ¿Me hago entender? Todos los animales, las bestias, fueron creadas para el beneficio. Tu empleo, tú no fuiste creado para tu empleo. Tu empleo fue creado para ti, para tu sustento, para tu bendición, para tu deleite. Y si tu empleo no te está proveyendo esas cosas, examínalo. Examínate, porque no vinimos a este mundo a trabajar para Él. Él trabaja para nosotros, ¿verdad? Ellos fueron creados. La creación misma se preocupa, y enseguida lo vamos a ver. La creación misma se preocupa por nosotros, clama por nosotros. Ok, pero vemos muchas veces que cuando el hombre carnal, porque todo este texto bíblico viene en un contexto del hombre espiritual y el hombre carnal, ¿verdad? Los que vivimos por el espíritu y los que vivimos por la carne, vemos que cuando el hombre carnal se preocupa por la creación, en realidad no se está preocupando por la creación. El hombre en realidad tiene una preocupación por sí mismo y por lo que esta creación le puede ofrecer en su futuro. Cuando el hombre se preocupa por la capa de ozono, no se está preocupando en realidad, uy, no, es que la capa de ozono de la tierra, qué pesar con la tierra. No, 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 qué pesar con nosotros que nos vamos a quemar. Qué pesar con nosotros que el sol nos está produciendo cáncer. En realidad hay una preocupación a la vez, es por sí mismo. No porque ame la creación. No, 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 es que me duele tanto ver un río contaminado. No, la preocupación es, ¿y ahora yo qué voy a beber? ¿Y de dónde vamos a sacar agua? ¿Y de dónde vamos a sacar recursos para nosotros mismos una vez más? Para nosotros mismos. Entonces, cuando estudiamos la palabra nos da la finalidad de la creación, nos da el propósito de la creación. Y me llama la atención porque entonces empieza el texto diciendo que esa creación gime. ¿Por qué? Porque perdió su valor. Usted y yo, primera primicia que tenemos que aprender hoy, usted y yo somos culpables de que esa creación haya perdido su valor. Ya para Dios la creación no vale lo mismo que valía antes. Y mire que aquí lo dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, inutilidad, fugacidad, moralmente depravación. La creación que antes fue una bendición de Dios fue sujetada a depravación, falta de mérito. Todo eso es lo que significa vanidad, en este caso, en este texto bíblico. La creación fue sujetada a falta de mérito. Ya no tiene el mérito que tenía antes. Ya no tiene la importancia para el hombre espiritual que tenía antes cuando fue creada allí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La creación era un medio que Dios había utilizado para ser disfrutado y en un buen sentido, ser explotado por el hombre. El Dios le dio la tierra al hombre y le dijo, trabaje, dele, siembre para que
la disfrute, para que reciba la bendición. Vaya, para que esa misma tierra lo va a sustentar. Ese trabajo que usted tiene lo va a deleitar, le va a dar el sustento para su casa, le va a dar lo que usted necesita. Para eso fue la creación inicialmente, pero fue sujetada cuando nosotros empezamos a cambiar las cosas. ¿Cómo así que cambiamos las cosas? Dejamos de ver la creación como un medio y la empezamos a ver como un fin. Cuando empezamos a ver la creación ya no como el medio que Dios utiliza para nuestra bendición, sino como el fin. Un fin a conquistar, un fin que es todo, porque entonces empezamos a ver la necesidad de tener bienes materiales y sin ellos entonces no somos felices. Empezamos a cambiar la relación con Dios por esa creación. Entonces Dios dijo, esta creación me está estorbando. Esta creación ya no es lo mismo. Esta creación ya es vana. Al hombre, cualquier cosa que se le pone en las manos se le convierte en una idolatría. Cualquier medio y cualquier bendición que yo le entrego se le convierte en una idolatría. Y es ahí donde empieza el juego del hombre entre la gano y la pierdo, la gano y la pierdo, y gano una y pierdo dos. Y es como la misma creación jugando contigo. Es el mismo enemigo dándose cuenta de lo que hay en tu corazón y jugando constantemente contigo. Tienes mucho aprecio por la creación, te doy un poquito y te quito el resto. Y así te mantiene amargado, te mantiene triste, que eso sí era el fin. Eso sí era el fin real. Te quita hasta tu relación con Dios, que eso sí era el fin. Que tú alegraras, que tú agradaras, que tú fueras feliz labrando la tierra, disfrutando la bendición y diciéndole al Señor, gracias. Te alabo cuando veo crecer un tomate. Te alabo cuando veo esas gulupas que crecen en este sector. Te alabo, Señor, qué bendición. Ahora el hombre es preocupado, ¿sí irá a dar? ¿Y a cómo estará el precio? ¿Y será que entonces sí da? ¿Será que habrá suficiente? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se convirtió en un fin a conquistar. Ahora vale más en el corazón del hombre el tener tierras que ser salvo. Ahora vale más para nosotros el conseguir bienes materiales que ser salvo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Dice que esa creación fue sujetada a vanidad por su propia, no por su propia voluntad, sino por causa de ¿quién? Del que la sujetó en esperanza. Lo que me quiere decir Pablo allí en la palabra es, cuando Jesucristo resucitó, cuando Jesús se levantó de la tumba, a los seres espirituales les dio una nueva razón de vivir. Y la creación pasó a un segundo plano. Si tú eres un ser espiritual, vives esa verdad. Si vivimos por el Espíritu, volvemos a recuperar nuestro fin. Todo lo que tú tengas, todo lo que tú muevas, todo lo que tú almacenes, de una noche, en una noche o en una mañana, se puede ir. La creación viene y la creación va. Fue sujetada a vanidad. ¿Y quién la sujetó? Aquel que vino y nos dio una esperanza nueva, nos dio una nueva forma de vida. Y es por eso que Jesucristo le expresaba a su pueblo, le decía a sus discípulos, mire, todo aquel que quiere ganar la vida la va a perder. Es impresionante, esas palabras de Jesús ya estaban prediciendo. Pablo las entendió. Todo aquel que se preocupa por ganar esta vida, por ganar cosas, por los bienes terrenales, los va a perder. Es increíble que entre más trabaje usted por ganar cosas, más las va a perder, más se le van a ir. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo, todo aquel que viva como un ser espiritual, créame, va a ganar esta vida y la otra. Va a tener la paz en esta vida, va a disfrutar de ese paseo, va a volver otra vez a ver esta vida como un paseo y va a acumular millas para su vida eterna, para su salvación, para su vida venidera. Cuando Jesús resucitó, le dio al hombre una nueva esperanza de llegar al verdadero reino y desvalorizó
todo lo que el hombre puede tener terrenalmente. Entonces, si yo veo a la creación, como dice acá, que la creación está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, lo mejor que yo puedo hacer por la creación, lo mejor que yo puedo hacer por todo lo que está creado es dejar de adorarlo. Porque la creación no quiere ser adorada. Los animales no quieren, las vacas no quieren ser adoradas. Las vacas ven al hombre humillándose día y noche y dele y dele y dele. Y las vacas ven al hombre que no puede ir a un culto porque está ocupado ordeñando y abonando y corriendo, y la vaca lo que está diciendo acá es que la vaca se preocupa, debería estar en culto, si pudiera hablar. No mandaba, déjame en paz, andate para el culto, anda, glorifica a Dios, anda, adora a Dios. El perro allá en la finca, guau, vaya para culto, vaya, alabe a Dios. Sí, el mismo pasto, la misma creación, los árboles gimen por la manifestación, porque cuando se manifieste, ellos también, la creación también va a volver a cobrar su valor, también va a ser liberada, es lo que dice acá, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. ¿De cuál corrupción? De la suya y la mía, de la idolatría que la corrompe. La creación no quería ser adorada, y la creación gime cuando ve que el hombre la adora, diciendo: ¿cuándo será que viene Jesucristo para que ya no nos adoren más? ¿Cuándo será que viene el Señor Jesucristo para que nos liberemos usted y yo? Para que todos seamos libres de esta opresión, seamos libres de esta situación. Dice, la esclavitud es la libertad de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién iba a creer? Jesucristo también viene a libertar la creación, todo lo que Él creó inicialmente, para que usted y yo ya no tengamos que postrarnos delante de esa misma creación. Si queremos hacer algo por la creación y por nosotros mismos, lo mejor que podemos hacer es dejar de adorar la creación y gemir por lo que ella gime. ¿Y por qué es lo que ella gime? La manifestación de Jesucristo. Porque entonces dice el versículo 22 que nosotros deberíamos identificarnos con ese gemir. Ya vimos el gemir de la creación. Ahora mire lo que dice el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿quiénes? Que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, un ser espiritual, una persona que vive por el Espíritu, ¿cómo debería vivir o cómo debería de gemir? ¿Cómo debería de gemir? Un ser espiritual gime por dos cosas, dice aquí. Y nosotros, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando dos cosas. Primero, la adopción. Segundo, la redención de nuestro cuerpo. Yo no sé si usted ha leído ese texto bíblico y ha separado esas dos palabras y ha profundizado de pronto alguna vez en ellas, pero a mí me llamó mucho la atención, porque esa palabra adopción allí, usted solamente la va a encontrar 6 veces en toda la Biblia. Esas 6 veces las utiliza Pablo, las utiliza solamente el apóstol Pablo, y aquí en este texto bíblico ya hay 2. Las otras son Gálatas y Efesios. Gálatas y Efesios. Y es una palabra, no es la misma palabra que utiliza en San Juan capítulo 1 versículo 12, y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un nombramiento. Eso es un nombramiento más o menos parecido a lo que le pasó a David. David fue ungido rey, pero ¿cuánto se demoró para ser rey? Ok, nosotros tenemos el nombramiento como hijos de Dios, no tenemos el posesionamiento. Y muchos cristianos se conforman. Es que somos hijos de Dios, usted todavía no ha sido posesionado. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: todo lo que está aquí es prestado. Aún lo espiritual,
Aún las cosas espirituales que usted pueda recibir en este momento son prestadas. Usted todavía no es heredero legítimo. Usted no se ha ganado ese trono, todavía no se ha sentado a la mesa. Y muchos de nosotros nos conformamos ya con lo que tenemos. Esa palabra adopción es la palabra, disculpen que se la lea también en griego, pero es que me llamó mucho la atención, huiothesia. Huio es hijo, cesia es ubicación o colocar. Colocar como hijo. Colocar como hijo. El verdadero hombre espiritual está esperando ser colocado como hijo, o sea, adoptado oficialmente. Lo que Pablo está dando a entender es que el día del juicio, cuando el Señor diga, entren aquí mis siervos fieles, en lo poco fueron fieles, en lo mucho los pondré, bien pueda sigan mis ovejas, disfruten del reino, va a haber un nombramiento oficial como hijo. Ahí sí va a tener usted las escrituras que diga Juan Carlos de Dios, Sabelia del Espíritu Santo. Aunque en este momento en María Sabelia. Cada uno de nosotros vamos a ser nombrados. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice: vas a recibir un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre te va a adjudicar como hijo legítimo, heredero legítimo. Ya las cosas no van a ser prestadas. Ya tú vas a poder disfrutar del reino. Tú no vas a necesitar la llave del reino para entrar y salir. Vas a permanecer en el ámbito espiritual, porque es tuyo, porque Dios te lo va a entregar. Aún no tenemos eso, pero muchos nos conformamos con que, ay, es que el Señor me bendice tanto. Ay, es que el Señor, si el Señor me respaldara, eso es prestado, eso es pasajero. El Señor te bendice y esa misma bendición mañana se puede ir. Hasta los hijos son prestados. Esa tristeza que le va dando a uno cuando cumplen 20, 21, 22 y uno ya ve viendo que consigue novia que ya se va. Señor, hasta aquí lo he disfrutado, pero bueno, ya uno vuelve y otra vez como que, ¿será que hacemos otro? ¿Será? Porque sí, para eso son los hijos, son prestados. Todo en la vida son prestados, los bienes materiales. Tú estás feliz con ese bien material y ¡brum! Señor, se fue. ¿Qué más hacemos? Y entonces lo que la palabra de Dios dice es: el hombre espiritual gime por esa adopción, porque ya nada va a ser prestado, sino que el Señor nos va a llenar con esas bendiciones espirituales. Entonces, está diciendo el texto bíblico que el hombre, la adopción es algo que aún no ha dado, no ha dado el hombre, pero solo el que vive por el Espíritu tiene la capacidad de esperarla. El hombre está sujeto al dolor de la destrucción, de la creación y sus consecuencias, pero el ser espiritual clama a Abba Padre, dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, en dolor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está otra vez la palabra. Por eso les digo, en este texto bíblico ya van dos, o sea que por ahí regaditas hay otras 4. ¿No es cierto? El espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Ya hemos hecho en otras predicaciones mucho énfasis en esa palabra Abba Padre. Y esa palabra Abba Padre, ¿qué significa? Papito Dios, papito Dios. Ay, papito lindo, hermoso. Dice la palabra que nosotros clamamos Abba Padre. Yo quise hacer énfasis más en el clamamos que en el Abba Padre, porque es que esa palabra clamamos allí es bien profunda. Es la palabra craso en el griego. ¿Y sabes qué significa craso? ¿Qué definían con craso? Craso es el grito o clamor. Se usaba para un chillido de un cuervo. Yo no sé si hay algo más tenebroso. Película de terror que se respete tiene cuervos. Son animales negros que claman y usted los escucha y eso da cierto terror. Se utiliza para el clamor de un cuervo, para el chillido de un cuervo. De ahí, de cualquier grito inarticulado de temor o dolor.
Esa es la palabra clamamos. O sea, los antioqueños conocemos el mito de la Llorona. Es más o menos un clamor de Llorona. ¿Dónde estarán mis hijos? Y un clamor que usted lo escucha y obviamente estamos hablando de un mito, estamos hablando de algo que no existe, pero conocemos este clamor exactamente por ese mito, porque nos transmite terror. Yo no sé si alguien quiere a la 1 de la mañana encontrarse a alguien llorando vestido de blanco diciendo ay, ay, que eso, no, como que vamos para la casa más bien, que eso está maluco. Eso es feo, es un clamor. Y esa es la palabra que utiliza aquí. Así como el chillido de un cuervo, así como un clamor de terror, así es que clamamos, Abba, Padre. Padre, papito, ¿cuándo vamos a estar contigo? ¿Dónde está el reino de los cielos prometido? Así vive el hombre espiritual. No llorando y clamando por las cosas terrenales, sino gimiendo por lo que la creación gime: la redención, la adopción. Señor, tú me prometiste que yo iba a ser tu hijo, que yo iba a estar sentado contigo a la mesa. Señor, ¿para cuándo? Señor, ven. Ven, Señor Jesús, yo quiero sentarme a la mesa, yo quiero volver. Iglesia, esto es muy confrontante para mi vida, porque yo estoy viviendo, usted y yo estamos viviendo una generación de cristianos que creemos que la vida espiritual es solamente para los que pasan bueno. De verdad, que creemos que la vida espiritual se trata simplemente de felicidad. Yo busco a Dios para que me bendiga. Yo busco a Dios para que me prospere aquí en la tierra. Y en realidad sucede lo mismo que con la creación. Usted está buscando a Dios por un bien propio, aquí terrenal. Eso lo hace cualquier carnal. Eso lo hace cualquier carnal. Y aquí lo que la palabra me está diciendo es: el ser espiritual tiene una esperanza diferente. El ser espiritual ve más allá, está clamando, pero por cosas más allá, más lejanas, disfrutando por el gozo puesto delante de Él. Porque hay un gozo puesto delante de nosotros y lo puso Jesús. Deberíamos estar clamando y llorando: Señor, ¿cuándo? Ahí comprende uno a Pablo diciendo: para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque el morir es: ya me voy a descansar con mi Señor. Tremendo eso que dice el apóstol Pablo. Ahora, no solamente entonces ese clamor inarticulado de dolor por Abba, Padre, por ser redimidos y por ser posesionados, sino que también gime por la redención. Y la palabra redención es liberación o cambio. Liberación o cambio. Y escuche por favor, la palabra te está invitando, el versículo 23 te está diciendo que gimas por la redención, o sea, por el cambio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no te conformes. Necesitamos cambiar. Esa palabra redención se utiliza en la Biblia de diferentes formas. Por ejemplo, en primer lugar, de la liberación de un tormento físico. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta estar con un dolor por allá y estar todo el tiempo caminando? Entonces dice: gima por la redención, o sea, por el cambio. Usted gime cuando está enfermo. Muchas veces: Señor, quíteme la gripa, cámbieme esa nariz. Usted gime: Señor, este dolor, cámbieme esos huesos, mire, ya no me sirven estos. Usted gime porque quiere aliviarse. En segundo lugar, por la liberación del pueblo de Dios en su segunda venida. Es otra forma de redención. La tercera forma es perdón y justificación de pecados. Eso también es redención en la Biblia.
Se utiliza la palabra redención para cuando tú gimes por el perdón y la justificación de pecados. Pero específicamente en Romanos 8:23, específicamente significa y apunta a liberación del creyente de la presencia y del poder del pecado. Escuche, la palabra nos está invitando en el versículo 23 específicamente a que usted y yo gimamos por la liberación y la presencia y el poder que tiene el pecado sobre nosotros y de su cuerpo de la esclavitud a la corrupción. Constantemente el pecado nos está acechando aquí en la tierra. Y lo que Pablo está diciendo es, mientras usted y yo vivamos en este cuerpo terrenal, el pecado va a tener poder sobre nosotros. Poder sobre nosotros. De diferentes maneras. Hay personas que de verdad esa parte económica, el pecado todo el tiempo le está diciendo una mentirita y ganamos unos pesitos de más. Todo el tiempo. Si usted no me cree, pregúntese, muchas de las ayudas del gobierno que usted recibe las debería recibir. ¿Cuántas personas hay metidas en un Sisbén que tendrían la forma de pagar su seguridad social? Porque trabajan, pero estamos en un Sisbén. ¿No es acaso eso corrupción? Pues, cosas sencillitas. Porque alguna vez conocí a alguien que me decía, pastor, es que para poder acceder a un subsidio de vivienda necesito decir que llevo 6 años aquí en el municipio. Yo apenas tengo 3. ¿Usted qué opina? ¿Será que? Pero es que es injusto, yo llevo 3 años ya aquí. Yo le decía, pues si son 6, son 6. Usted todavía no es de acá. Usted todavía no es de acá. Diste el gobierno que son 6. ¿Para qué va a decir mentiras? No, pero es que mire, mi tía llevaba mucho tiempo viviendo acá. Y entonces yo venía a visitarla. Yo sí, pero no vivía aquí. Eso no es lo mismo. Entonces, el pecado siempre está llamando a tu puerta. Mete una mentirita. Di que eso no fue así. Dilo de otra manera. Dale, que es que con una bobadita, un empujoncito, y lo espiritualizamos y lo canonizamos. Es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues yo no sé en qué parte de la Biblia dice eso, porque la Biblia no dice eso, pero lo canonizamos para poder, porque el pecado siempre está tocando a la puerta para justificarnos. Pero es que yo tenía la razón, pero es que fue por una justa causa. Ay, el pecado sigue tocando. Y usted y yo deberíamos clamar por el cambio. Señor, yo quiero cambiar eso. Usted y yo estamos llamados a gemir. Señor, yo ya no quiero que el pecado me siga tentando. Y yo sé que eso solamente lo va a tener el día que este cuerpo sea transformado. Y por eso deberíamos gemir. Entonces yo puedo decir en primera instancia que la creación nos lleva ventaja, porque hasta aquí la creación sigue gimiendo por los motivos correctos. El cristiano no se puede conformar con ser hechos simplemente hijos de Dios, con ser nombrados hijos de Dios. Necesitamos ser posesionados como herederos y debemos de clamar por esa posesión. Porque entonces usted dirá, pero si somos hijos de Dios, ¿por qué sufrimos? Porque todavía no eres posesionado. El día que tú seas posesionado vas a disfrutar de todas las bendiciones del reino. No te conformes con las chichiguas y las migajas que esta tierra nos está ofreciendo. Hasta aquí, todo lo que tú puedas tener es prestado y pasajero. Y por último, hay otro ser que también de igual manera gime. Y es aquí donde hablamos de los seres espirituales. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Porque dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, ni siquiera sabemos pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿Usted sabe lo que significa indecible? Que no se puede describir, que no hay palabras humanas para describir la forma en que el Espíritu gime por nosotros. Nosotros podríamos gemir y jamás podríamos entender la forma tan profunda, tan grande y tan intensa en que el Espíritu gime. De pronto la creación entiende un poquito más al Espíritu que nosotros. La creación gime por lo que el Espíritu está gimiendo. Pero dice la palabra que el Espíritu tiene que gemir. El Espíritu gime, ¿por qué? Por causa de la ignorancia del hombre. El Espíritu gime por la ignorancia de cada uno de nosotros. El hombre en medio de su debilidad, dice ahí, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque sabe que somos débiles. Porque sabe cómo somos débiles nosotros. El hombre en medio de su debilidad no tiene ni idea qué es lo que tiene que pedir. Constantemente nos estamos desviando tras de lo que creemos es la voluntad de Dios. Es que yo creo que la voluntad de Dios es que yo consiga ese carrito. Es que yo creo que la voluntad de Dios es que yo cambie de empleo. Es que yo creo que la voluntad de Dios es... Constantemente nosotros nos estamos dejando encandilar, deslumbrar por las cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Usted y yo somos débiles para conocer la voluntad de Dios. Y entonces interviene el Espíritu, y es por eso que la palabra nos está mostrando nuestra dependencia del Espíritu. ¿Quiere aprender a pedir? Pida del Espíritu, para que el Espíritu gima por usted. Clame de la forma correcta, clame por lo que hay que gemir. El Espíritu gime por nosotros, los ignorantes del plan de Dios. Los ignorantes del plan de Dios. Porque cuando gemimos por cosas terrenales, porque cuando gemimos por esta tierra, estamos gimiendo como ignorantes. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios, cuál es el proyecto de Dios. Mi esposa alguna vez testificaba acá respecto a nuestro gemir, respecto a nuestro hijo, la educación. Señor, ya va a salir del bachillerato y entonces que pueda ser un buen estudiante y que entonces llegue lejos y que sea un hombre, queremos que sea un abogado, un arquitecto, no sé, lo que tú quieras, Señor, pero que sea un profesional, esto y lo otro. Ustedes ni siquiera saben con qué nos tapó la boca el Señor. Yo lo voy a atraer hacia mí. Y eso es lo que le tiene que importar a usted. Y uno aprende a descansar cuando el Espíritu viene y te revela el propósito de Dios. Cuando tenemos un corazón dispuesto a aceptar ese propósito. Cuando no somos tercos y seguimos insistiendo, Señor, pero es que yo quería que fuera un profesional. Señor, pero es que yo quería que estudiara, pero es que yo quería que saliera adelante. Constantemente nos desviamos. Señor, pero es que yo estoy obsesionado con que voy a conseguir esto y yo llevo mucho tiempo, Señor, y ya es justo, ya me lo merezco. Y el Señor dice, no. Tal vez ese dinero que tú tienes ahí es para otro propósito que yo tengo. Yo tengo otros planes, yo tengo otras metas, ¿sabes? No te sientas mal porque yo cambié tus planes, dice el Señor. Y por eso tú y yo tenemos que pedir del Espíritu. Porque el Espíritu puede cambiar tus planes. La bendición es que siempre los va a cambiar para que tú vuelvas otra vez a los planes y los propósitos de Dios. Porque sí, nuestra meta final es el reino de los cielos. Nuestro deseo es llegar al reino de los cielos, pero tampoco podemos ignorar, Dios tiene un propósito contigo acá en la tierra. Y conforme a ese propósito te va a dar las herramientas. Te va a dar las herramientas. Entonces ahí, cuando tú entiendes eso, la creación vuelve otra vez a tomar el sentido correcto del principio. Ya entiendo para qué Dios me dio una casita. Es para cumplir su propósito acá en la tierra, pero es prestado. Ya entiendo para qué Dios me dio un carrito. Es para yo cumplir su propósito aquí en la tierra, pero eso es prestado. Y el día que quiera.
Ah, ya entiendo por qué Dios me dio 7 hijos. Es que Dios tiene un propósito grande conmigo acá en la tierra, ¿no es cierto? Pero también son prestados, así sean 10, también se van. Ojalá. Sí, sí, ojalá. Y usted los ama mucho, los quiere mucho, pero a los 30, 35 años ahí sentado, ni trabaja, ni estudia, ni consigue novia, usted se desespera. Usted dice, ¿este muchacho qué? Usted quiere verlo realizado, usted quiere que se proyecte, ¿no es cierto? Porque son prestados. Y la ley de Dios dice que deben de marcharse, que deben de coger rumbo. Y si violamos esa ley, nos perjudicamos. Si nos apegamos e idolatramos la creación, nos perjudicamos a nosotros mismos. El Espíritu gime por nosotros, gime con gemidos indecibles, gemidos imposibles de expresar, dicen algunas versiones, gemidos imposibles de expresar. Y si quiere conocer otras versiones, allá están vendiendo Biblias, para que usted vea cómo la palabra también dice en otros términos, un gemido tan profundo que no lo sabemos expresar. O sea, lo que estoy leyendo son otras versiones de la Biblia, como dicen esos gemidos indecibles. Un gemido tan profundo que no lo sabemos expresar. Y Dios lo escucha, porque Él sí pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces, antes de pedir, yo le quiero recomendar, iglesia, humíllese y pida el Espíritu para que le indique qué es lo que quiere y no se deje perturbar por la idolatría de las cosas de este mundo. Humíllese y dígale al Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Y todo lo que yo tenía a nivel material se está destruyendo y se está desbaratando. Bueno, Señor, tuyo era, te lo entrego. Te lo entrego, Dios. Todo se acaba. Todo se acaba. Pero eso no tiene por qué traer tristeza a mi corazón. Eso no tiene por qué traer amargura. Eso no tiene nada que ver con mi salvación. Vuelvo y te lo entrego, Señor. Lo que tú me prestaste, vuelvo y te lo entrego. Ahora dime, ¿cuál es el siguiente propósito? ¿Por qué permitiste esto? Yo vuelvo y me enfoco otra vez hasta que tú regreses. Hasta que tú regreses y todo este círculo termine. ¿Por qué vivir entonces por el Espíritu? Iglesia, para terminar, ¿por qué es importante que vivamos por el Espíritu? Vivir por la carne es estar atado a la creación y lo que ella ofrece. O sea, nada. Nada. Vivir por la carne es estar atado a la creación y a lo que ella ofrece. O sea, nada. Ya que ella misma es nada. La creación no tiene nada bueno, nada que ofrecerte, porque al fin y al cabo, ella también es vana. Ella fue atada a banalidad. Ella lo sabe. El que no lo sabe, tal vez, somos nosotros. Vivir por la carne es eso. Ahora, vivir por el Espíritu, entonces, es vivir con esperanza. Es vivir con motivación. Es vivir con una fe diferente. Es vivir con esperanza de una heredad futura, mucho mejor que esta. Vivir por el Espíritu es saber que el Señor viene pronto y que va a regresar y que nuestras almas, nuestros corazones van a ser rescatados. Por eso el que vive por el Espíritu trata de permanecer al máximo en este tiempo sin mancha. Y cuando hablamos sin mancha y sin arruga, estamos hablando de aquellas manchas de tristeza también, aquellas manchas de dolor. Piensa por un momento si Jesucristo regresa en este mismo instante y te ves sufriendo porque perdiste una casa o porque no la has podido conseguir. Te ves sufriendo y con dolor, gemidos indecibles.
porque se te fue como el agua lo que Él te había prestado, lo que no era tuyo. Piensa por un momento. Vivir por el Espíritu es recobrar la esperanza y decir: Señor, mi esperanza no está en recuperar lo material, mi esperanza es que tú regreses. Mi esperanza es que, entonces por eso vivimos sin mancha y sin arruga, tratando, luchando, peleando y batallando, porque lo que tenemos aquí en la tierra no afecte nuestro corazón, no dañe nuestro entrar y tampoco dañe nuestro salir, no dañe nuestra forma de pensar. Y yo te quiero invitar a que terminemos cantando nuevamente esa última canción que dice: ven, ven Señor Jesús, yo te quiero esperar. ¿Cómo? Como dice aquella otra canción: te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Esa es la meta de un ser espiritual. Te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Yo te quiero invitar a que tú presentes delante del Señor cualquier arruga que esté dañando tu relación con Él, que esté dañando tu devoción y tu comunión con Él. Yo te quiero invitar a que tú te humilles delante del Señor y le digas hoy: Cambia mi corazón, lo que vale la pena está en ti. limpia en mí la maldad. Solo mira mi ser, Señor, y límpialo. Límpiame si estoy apegado todavía a cualquier cosa en esta tierra. Límpiame si todavía las cosas terrenales tienen poder o autoridad sobre mí. Sabes, yo le decía a mi esposa esta mañana, y se lo he dicho varias veces: al final de todas las cosas, al final de todas las cosas terrenales y de todo el día de trabajo y de todas las cosas que puedan ir o venir, de los problemas y las satisfacciones, ¿sabes en la noche que queda? Para mí, ella es lo más preciado que yo tengo. Ella es lo más hermoso y lo que más alegría me trae a mi corazón. Y no me importa cómo haya sido el día, yo le doy muchas de todo corazón lo digo, le doy muchas gracias a Dios de poderme acostar al lado de esta mujer y abrazarla. Es como si todos los problemas se fueran. Y por esa noche lo único que me da tristeza es que amanezca y tenerme que separar otra vez de ella. Y hoy aprendo en la palabra que ella también es prestada, que aún eso que tanto valoro y tanto amo y eso que me trae tranquilidad, Dios me lo prestó para la paz de mi corazón. Pero en el reino de los cielos Él quiere ser mi paz. Y vamos a pasar una noche eterna abrazados juntos, y va a llegar el día y vamos a seguir abrazados juntos, y Él va a ser mi aliciente. Y el Señor viene y me dice: mira, aún hasta ella te la presté. Todo acá es pasajero. Lo que te trae felicidad, lo que te trae gozo, es prestado y también se va. Ese hijo que tanto amas, el Señor te dice: yo lo voy a reemplazar. Yo voy a reemplazar el afecto, porque cuando tengas días difíciles, yo te quiero llenar. Espérame, clama por ese momento, gime como gime la creación, gime por mi redención, gime porque yo te prometí que ibas a ser mi hijo y yo te lo quiero cumplir. Aún no te conformes, y no te conformes con la familia que tienes. Esa no es la felicidad plena, aunque sea una excelente familia. No te conformes con los bienes materiales que tienes, aunque sean muchos. No te van a poder dar lo que Jesús te quiere dar. No te conformes a este siglo. Espera al Señor sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas. Espera a tu Dios de la forma que Él quiere ser esperado. Y si te has desviado, dile al Señor: de aceite
mis vestidos sean relucientes. Límpiame. Esperando pacientemente que vuelvas por mí.